Amigos, el 31 de marzo del 2012, la señora Álvarez, obvio no es un hombre, a la hora del desayuno se encontró con un ovni muy pequeño flotando dentro de su propia casa, en medio de la sala. Era un tipo de media esfera, como del tamaño de una pelota de básquetbol. Era sólido y emitía unas luces de diferentes colores. En eso el esposo entró a la sala y también vio este objeto volador no identificado, pululando en su propia casa. Entonces, en ese momento, el objeto cambió de forma y ahora parecía ser un cilindro. Y en un instante, este objeto volador no identificado voló hacia la pared a gran velocidad. Se abrió un agujero y sale por ese agujero. Luego ese agujero se cierra después de que este artefacto volador no identificado cruzó la pared. Y era una pared sólida, amigos. Y la cruzó como si nada. No rompió la pared. La cruzó sin dejar un rasguño en la propia pared. Este tipo de tecnologías las tenemos que descubrir en un futuro. Pero mientras tanto, a nosotros nos parece magia o hechicería. Pero son tecnologías que otras civilizaciones más avanzadas ya descubrieron y se aprovechan de nosotros que todavía no las hemos comprendido. Y si es que acaso ya las comprendimos, están muy encerradas en los proyectos negros u oscuros de una civilización disidente con muchísimo poder y que son los dueños de un complejo industrial militar que viene raptando todas estas tecnologías y sus patentes para sus propias agendas. Es por eso que siempre diré que lo paranormal es lo normal, solo que el ser humano de a pie, como tú y como yo, todavía no lo sabemos. Pero es probable que alguien más sí lo sabe y que ellos sean una civilización disidente terrestre que viene aprovechándose de esa tecnología para sus propias agendas, como dije antes, y no para beneficiar a nuestra evolución como civilización. Es por eso que debemos de comprender cada vez más qué es lo que está sucediendo ahí afuera. Asomar de vez en cuando la mirada hacia afuera de esta Matrix, porque creo que cada vez nos estamos alejando más de la verdadera realidad que nos rodea. Atentamente, investigador Antonio Cisneros de la Fuente. Amigos, para comenzar a hablar del siguiente tema, quiero ponerlos a reflexionar un poco. Imagínate que en tu casa, de muy de vez en cuando, te das cuenta que ocurren cosas que tu cónyuge te dice que no son normales, que más bien se parecen más a eventos paranormales. Obvio, tú buscas razonar con él o ella, alegando que eso no existe o no puede suceder. Pero también vienen los hijos adolescentes y otros más chicos y otros más pequeños, de 5 y 7 años. Y también te dicen que en la casa están sucediendo cosas y que han visto gente extraña que no saben quiénes son. Uno de los adolescentes te jura que lo que ve no parece ser humano y te lo describe igual que como te lo venía describiendo tu cónyuge desde hace tiempo. Y tú no le creíste. Ahora pones cámaras y así tú mismo te diste cuenta, grabando imágenes, audios
que tu familia siempre tuvo la razón, porque ahora tú lo vistes con tus propios ojos. Vistes como la puerta del sótano se abrió sola. Ves por ti mismo cómo tu perro se queda ahí gruñendo y ladrando a algo o a alguien, pero no hay nadie ahí. Luego ves las luces de tu casa prender y apagar. Se grabaron sombras muy raras en las escaleras de la casa. Pero ahora, ¿qué haces? ¿A quién recurres? Si nosotros mismos como sociedad hemos ocultado este tipo de eventos, llamados eventos ocultos por su definición, y los hemos enterrado como tabúes. Cuando se han levantado encuestas, las cuales dicen que un gran porcentaje de la población han sido testigos de este tipo de eventos, o han sido acosados en ocasiones por algo que no pueden explicar. Entonces, ¿por qué el establishment científico no los estudia? ¿O por qué los gobiernos no patrocinan a verdaderas mentes brillantes para saber de qué se trata todo esto? ¿O es que tras bambalinas ellos ya lo están haciendo y lo están clasificando para sus proyectos negros u oscuros? Amigos, amigas, reflexionen en esto un poco, porque yo ahorita mismo les puedo asegurar que muchos hogares, oficinas, ranchos, etcétera, hay seres humanos y hasta familias enteras luchando en contra de alguna inteligencia invisible, que por lo general, yo como testigo de ello, te puedo asegurar que son muy precognitivas y muy astutas. En otras palabras, estos encuentros siempre están sucediendo en algún lugar de este planeta. En el tema de hoy hablaremos de la investigación de mediados de los 90 y a principios de este siglo en el rancho de los Sherman, hoy más bien conocido como el rancho Skinwalker, en el condado de Uintah, en el noreste del estado de Utah. Amigos, para febrero del 2002, cuando la mayor parte de la actividad paranormal en el rancho de los Sherman, ahora conocido como Skinwalker, se había reducido considerablemente, los científicos del NIST, el Instituto Nacional para la Ciencia del Descubrimiento, recibieron una especie de tarjeta de presentación o un pequeño recordatorio de que aún podían suceder cosas muy extrañas en esa zona del condado de Uintah. Un círculo perfecto apareció durante la noche en un estanque poco profundo cubierto por una capa de hielo, no lejos de la casa principal. Este círculo, amigos, había sido dibujado en la capa de hielo aproximadamente de 1/4 de pulgada de profundidad y poco menos de 2 metros de diámetro. Era desconcertante cómo se pudo haber hecho esto, y mucho menos porque la superficie del hielo era tan fino que cualquier peso encima lo hubiera roto. No se encontraron huellas en el barro que rodeaba ese estanque, excepto las del ganado que había pasteado cerca de ahí. El equipo de científicos del NIST reaccionaron como deberían de hacerlo los científicos. Un examen minucioso del círculo indicó que el movimiento era en sentido antihorario y que un objeto afilado había tallado delicadamente una impresión circular en el hielo y había provocado que se acumularan virutas de hielo en los bordes de las ranuras. Los investigadores recogieron las virutas de hielo del círculo y algunas de un punto de control en otra parte del hielo y las colocaron en tubos de ensayos esterilizados para su posterior estudio. Todas las virutas del círculo de hielo, así como los controles, fueron sometidos hasta el análisis elemental mediante fluorescencia de rayos X para buscar residuos posiblemente metálicos de cualquier instrumento afilado que hubiera tallado con tanta delicadeza en el círculo de hielo. Las pruebas no arrojaron nada, amigos, nada destacable. Los científicos también tomaron lecturas de los campos magnéticos, campos eléctricos y radiación en un radio de 100 metros alrededor del círculo de hielo. Revisaron el ganado, el entorno circundante en busca de marcas o huellas inusuales, pero no se encontraron con ninguna. Periódicamente se han encontrado círculos de hielo en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Rusia se han visto y fotografiado círculos mucho más grandes en lagos congelados.
y los testigos afirmaban que las profundas impresiones fueron causadas por naves parecidas a ovnis, que fueron vistos aterrizando en esos lugares. Sin embargo, hasta donde sabemos, hay pocos precedentes del pequeño y frágil círculo tallado que apareció en el estanque de hielo del rancho Skinwalker. Aunque poco tiempo después una familia de Connecticut envió a los científicos del NITS una fotografía de un círculo perfectamente dibujado de 6 metros de diámetro en el hielo, a las afueras de su casa. Independientemente de cómo se lograra el círculo de hielo en el rancho, se requirió un toque hábil para tallar sin romper el hielo tan fino. Pero, ¿con qué propósito harían algo así las entidades divisadas en ese rancho? Sería un recordatorio burlón para los científicos de que seguían allí, ya que en ese lapso de tiempo los científicos del NITS, amigos, estaban a punto de abandonar el rancho por falta de actividad paranormal significativa. Después de este evento, el grupo científico del NITS había confirmado que la inteligencia detrás de todos los eventos de alta extrañeza todavía estaba presente en este lugar, aunque no se habían visto últimamente. Al parecer, esta entidad o entidades inteligentes seguían merodeando el rancho de los Sherman y probablemente toda la zona alrededor. Mis queridos amigos, hace 4 siglos, los predecesores de los científicos modernos luchaban por ir más allá de la magia y el pensamiento mágico, que eran inherentes en la alquimia. Desde la era de la Ilustración ha habido una brecha cada vez mayor entre el método científico y la actitud de la ciencia dominante hacia las anomalías. El establishment científico actual olvida convenientemente que Sir Isaac Newton, uno de los íconos del pensamiento científico moderno, pasó mucho más tiempo estudiando y escribiendo sobre alquimia que sobre física, y eso nunca te lo cuentan. Amigos, ante el misterio del círculo de hielo, los científicos del NITS reaccionaron como estaban entrenados y respetando plenamente las reglas de la ciencia moderna. Tomaron muestras, buscaron pistas, analizaron la evidencia física disponible. Sin embargo, es probable que sus colegas los puedan seguir criticando por pensar siquiera un momento en que algo tan extraño y aparentemente insignificante pueda pasar a ser algo importante. Porque amigos, miren, los científicos actuales generalmente evitan este tipo de anomalías. A ellos les aterra, les da pavor, inclusive hablar de ello. Prefieren no tomarlo en cuenta. Recuerden que cuanto más extraña es una anomalía, mayor es el estigma profesional contra su estudio. Sin embargo, el estudio de las anomalías es fundamental para el proceso de descubrimiento en la verdadera ciencia. El estudio de las anomalías puede abrir puertas importantes por las que la ciencia puede entrar mientras viaja hacia nuevos descubrimientos revolucionarios. Existe una distinción entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. En su controvertido libro La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, este argumentó que la mayoría de los científicos en la actualidad se dedican a la ciencia normal. Se apoyan en los hombros de los científicos gigantes de generaciones anteriores y rara vez ellos mismos dan grandes pasos hacia adelante. Thomas Kuhn escribió: la ciencia normal no apunta a novedades de hecho o teoría, y cuando tiene éxito no encuentra ninguna. Sin embargo, la investigación científica descubre repetidamente fenómenos nuevos o insospechados, y una y otra vez los científicos han inventado nuevas teorías radicales. El descubrimiento comienza con la conciencia de la anomalía, es decir, con el reconocimiento de lo que la naturaleza de alguna manera ha violado las expectativas inducidas por el paradigma que gobierna la ciencia normal. Por supuesto, Kuhn se refería a anomalías experimentales, no necesariamente a estas anomalías físicas encontradas en el rancho de los Sherman, pero su mensaje sigue siendo válido para ambos casos.
Las lecciones que Kuhn extrajo de las anomalías experimentales que surgen durante la práctica de la ciencia normal se adaptan igualmente bien a las primeras etapas de la ciencia. Los científicos del NITS hicieron intentos de estudiar las anomalías físicas que abundaban en lo paranormal. En el rancho Skinwalker en Utah, en el Mount Wilson en Nevada y hasta en Dulce, Nuevo México, y en otros muchos lugares que han investigado estos científicos y grupos de tarea del Pentágono. Estas anomalías eran simplemente versiones más extremas de las que Kuhn tenía en mente. Continúa Kuhn diciendo en su libro, amigos, que sí hay un pequeño número de científicos revolucionarios, pero que estos individuos o grupos a menudo están solitarios y están comprometidos en crear cambios de paradigma o en la creación de nuevas disciplinas científicas. Estas son las personas solitarias en el camino menos transitado, que a menudo tienen que soportar la hostilidad o la marginación de sus colegas y de las universidades. Pero según Kuhn, los científicos comprometidos con la ciencia revolucionaria son los que marcarán la diferencia, porque harán posible los grandes saltos hacia adelante. Ellos realmente serán los visionarios. Amigo, como era de esperar, el libro de Kuhn, cuando se publicó por primera vez, provocó una tormenta de críticas de aquellos, como decimos en México, que les cayó el saco, porque realmente insultaba el arduo trabajo de la mayoría de los científicos que se dedican solamente a la ciencia normal. Y por supuesto, la mayoría de estos científicos prefieren considerarse precursores de nuevos paradigmas. Pero la mayoría de los científicos son, según Kuhn, meros técnicos que elaboran o modifican las ideas de quienes los precedieron. Kuhn llamó a este proceso de la ciencia normal resolución de acertijos. Amigos, grábense esto. Cualquier investigación dentro de eventos paranormales ciertamente debería ser categorizada como ciencia revolucionaria. Después de todo, estos fenómenos no tienen ningún precedente según los estudios científicos y superficialmente parecen violar las leyes de la ciencia. Pero cuando un científico honesto comienza a acercarse ante estas anomalías extremas, se da cuenta que existen enormes riesgos, no solo para su carrera, sino también para el trabajo mismo, ya que requiere la adaptación de métodos científicos a un tema donde las predicciones, la teoría y la evidencia experimental previa están ausentes y son escasas o están incompletas. Es en esta tierra extraña donde el científico debe aprender a navegar y al mismo tiempo debe tratar de persuadir a sus colegas de que un estudio de este tipo tiene un valor inherente y no es una completa pérdida de tiempo y esfuerzo. Al abordar algo que no tiene precedentes, se debe tener mucho cuidado con la credulidad y al mismo tiempo mantener una mente muy abierta. Para muchos científicos, caminar por esta delgada línea es imposible. Sin embargo, sostenemos que el estudio de anomalías extremas puede seguir las mismas reglas que Kuhn estableció para las anomalías experimentales. El estudio de las anomalías extremas tiene un gran valor para acelerar el proceso de descubrimiento. El método científico se basa en la procedencia, la repetibilidad de los experimentos y la disponibilidad de datos suficientes para hacer predicciones comprobables. Cuando un fenómeno bajo estudio se niega a obedecer estas restricciones bastante estrechas, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, amigos, cuando un fenómeno posiblemente inteligente se niega a ser predecible? ¿Se debería alejar el científico? ¿Debió el equipo de científicos del NITS simplemente haber fingido que el círculo de hielo nunca apareció? ¿O que la mutilación de un ternero fue producto de su imaginación? ¿Es posible utilizar el método científico para estudiar este tipo de anomalías extremas o inteligibles o inteligentes? Aquí radica un enorme desafío que se vuelve doblemente difícil cuando la mayoría de los científicos ni siquiera aceptan la realidad del fenómeno paranormal en su estudio. Es la razón del por qué la publicación de datos en revistas científicas se vuelve difícil que suceda.
La presentación de datos en conferencias científicas también se vuelve imposible, excepto para algunas sociedades marginadas que se dedican a estudiar este tipo de fenómenos. Y para decirlo sin rodeos, estas sociedades cuentan con muy poca asistencia de ayuda externa, casi no tienen financiación y solo existen en los límites de la comunidad científica. En otras palabras, amigos, no tienen impacto ni influencia en la ciencia, ni en la forma en que se lleva a cabo. Obtener subvenciones para estudiar o investigar estos fenómenos es casi imposible. Sin esas publicaciones en revistas científicas convencionales, y a su vez también se volverá imposible si no hay recursos suficientes para recopilar los datos y así darle seguimiento. Estos factores que se acumulan en la sociología de la ciencia hacen extremadamente difícil la tarea de iniciar el estudio de este tipo de anomalías. Las percepciones políticas y la presión de los pares contribuyen a la reticencia de los científicos a abordar temas tan impopulares para el status quo. No podemos olvidar, amigos, que en marzo del 2005, la prensa asociada informó sobre los resultados de un estudio realizado por investigadores de 3 importantes universidades. Este estudio encontró que muchos, sino la mayoría de los científicos e investigadores evitan las controversias al elegir los temas de investigación. Estos evitan temas que podrían ser mal vistos por sus colegas, ya que estos están más preocupados en su reputación profesional que pueda verse afectada por investigar este tipo de anomalías. Más de la mitad de los científicos entrevistados dijeron que se sentían limitados por la información, reglas informales y tácitas sobre lo que se debe y no se debe estudiar. Además, por supuesto, el gobierno federal y las compañías transnacionales que controlan la mayor parte de todos los dólares destinados a la investigación científica desaprueban los proyectos de investigación controvertidos. Los fondos federales y de conglomerados industriales y militares para la investigación de temas paranormales públicamente son prácticamente inexistentes. Aunque ahora sabemos que el Pentágono ha investigado estos fenómenos todo el tiempo, pero de forma oculta o clasificada, pero no es público, se oculta de la ciencia ortodoxa. Por eso, amigos, no es de extrañar entonces que tantos de estos científicos modernos opten por apegarse a proyectos de objetivos de investigación seguros. Hay que recalcar que la llegada de los científicos del NITS a investigar este tipo de anomalías fue debido a los recursos comparativamente grandes hechos por la generosidad filantrópica del empresario inmobiliario y aeroespacial Robert Bigelow. Esto tenía como objetivo al menos eliminar la falta de recursos de esta parte de la ecuación. Sin embargo, incluso con recursos sustanciales, los científicos del NITS todavía tenían que enfrentar la abrumadora tarea de estudiar algo para lo que existían muy pocos datos concretos previos, porque nadie nunca había financiado recursos para estudiar estas anomalías públicamente. De hecho, había pocos o ningún dato concreto que siquiera sugiriera la existencia de los fenómenos que ocurrían en estos lugares, como el rancho Skinwalker, en el rancho Mount Wilson o en Dulce, Nuevo México, o en el rancho Brashaw. Cualquier información confiable que existiera estaba disperso en múltiples revistas científicas, generalmente de baja calidad. El desafío al que se enfrentaron los científicos del NIT fue idear algunas metodologías que pudieran abordar estos escasos precedentes. Al hacerlo era muy necesario transitar esta línea intangible entre la credulidad y el escepticismo exagerado que podría resultar en perder el rumbo por completo. Al abordar el estudio de las anomalías extremas, se ha hecho posible reconocer que esencialmente no hay diferencia entre los creyentes crédulos y los escépticos extremos, aunque superficialmente ambos bandos parecen polos opuestos, amigos, ya que con frecuencia se atacan entre sí. Créanme que en realidad ambos grupos son iguales en muchos aspectos, porque ambos, tanto escépticos extremos o negacionistas, como crédulos fanáticos,
han abandonado la actitud cautelosa de lo científico y ambos han dejado de pensar críticamente. De hecho, lo digo con firmeza, ambos grupos, amigos, son igualmente de inútiles, ya que tienden a impedir e incluso sabotear el estudio honesto de anomalías extremas. Tanto el verdadero creyente como el escéptico instintivo tienen el efecto de enturbiar el agua, o exagerar todo, y oscurecer los frágiles datos en una avalancha de ruido. Ambos puntos de vista extremos contribuyen a la renuencia de los científicos convencionales a sumergirse en el estudio de cualquier cosa que esté siquiera remotamente contaminada por la etiqueta de la palabra paranormal. La pena por violar la prohibición no escrita de investigar temas prohibidos puede ser dura, incluso para personas bien informadas y profesionales establecidos, como le ocurrió a John Mack, amigos, un brillante psiquiatra de Harvard y ganador del premio Pulitzer. Casi se quedó sin trabajo y además de seguir su educación académica, cuando puso su interés en las supuestas abducciones extraterrestres, y después se hizo de conocimiento público su postura. Así, John Mack no solo fue sometido a una inquisición de 15 meses por parte de abogados universitarios y colegas escépticos de Harvard, que no solo lo amenazaban con despojarlo de su puesto y de su trabajo, sino que también se convirtió en el blanco de bromas y el objeto de burla entre sus contemporáneos, que simplemente no podían comprender cómo alguien de su talla podría sugerir que la realidad puede no ser lo que parece. Entonces fue acusado de ser un loco de los ovnis, un científico que había abandonado los protocolos sagrados de su profesión. Y esto sigue sucediendo, amigos. Miren, decía John Mack en uno de sus libros: a menudo se dice que soy un creyente y en cierto momento he perdido mi objetividad. Realmente yo me pongo a eso. Y continuó diciendo: porque no se trata de creer nada. Yo no creía en nada cuando comencé y realmente no creo en nada ahora. He llegado hasta donde llegué clínicamente investigando. En otras palabras, trabajé con personas durante cientos y cientos de horas y he hecho un trabajo tan cuidadoso como pude para escuchar, seleccionar y considerar explicaciones alternativas, y ninguno se ha presentado. Imagínense, amigo, si esto le pasó a una eminencia, a una mente brillante de la psiquiatría, ¿qué le puede esperar a uno? John Mack, amigos, sobrevivió a su inquisición, con considerable ayuda del profesor de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, y continuó su investigación hasta su prematuro fallecimiento. Pero este hombre brillante, en lugar de alejarse de la controversia, se lanzó hacia un territorio aún más controvertido, amigos, llegando a creer que había algún tipo de conexión entre todo tipo de actividad paranormal. Esto incluía la telepatía, la visión remota, la psicoquinesis, las experiencias cercanas a la muerte, las manifestaciones espirituales, los círculos de las cosechas, los viajes chamánicos, los ovnis y sus tripulantes, el poder de la oración y muchas otras cosas más. John Mack llegó a defender la máxima blasfemia sobre un nuevo concepto de realidad. En conjunto, estos fenómenos nos dicen muchas cosas sobre nosotros y el universo que desafían el paradigma materialista dominante. También esto lo escribió John Mack. Revela que mucha comprensión en la realidad es extremadamente limitada, que el cosmos es más misterioso de lo que imaginamos y que hay otras inteligencias por todas partes, algunas de las cuales parecen capaces de alcanzarnos. Este dicho de John Mack me encanta, amigos. Él dijo en una ocasión que la conciencia misma pudiera ser la principal fuerza creativa en el universo, y nuestro conocimiento de las propiedades físicas del mundo físico está lejos de ser completo. Créanme, para mí, estas son hermosas palabras para mis oídos. También dijo esto: la imagen que emerge es un cosmos, que es una red armónica interconectada, que vibra con creatividad e inteligencia, en la que la separación es una ilusión. John Mack, amigos, también creía que si bien el método científico es valioso,
inclusive esencial para estudiar los fenómenos que componen el mundo material tal como lo entendemos, la rígida estructura de la ciencia moderna simplemente no puede ser suficiente cuando se trataba de evaluar otras realidades, o esos fenómenos que parecen estar a caballo entre el mundo conocido y los reinos invisibles. Vaya, mis queridos amigos, seré honesto con ustedes, con lo que voy a decir, y esto es solo mío, que se me culpe solo a mí por lo que voy a decir. Y mi intuición me dice que estas palabras escritas y algunas dichas en reportajes y en entrevistas públicas cayeron muy mal a alguna camarilla de poder, y creo que a John Mack. Hasta aquí lo dejo. Amigos, el equipo de científicos del NITS se apegaron resueltamente a los principios del método científico. Este equipo de científicos del NITS realizaron una excursión en lo que Jacques Vallée descubrió elegantemente como ciencia prohibida, pero el método científico permaneció intacto a pesar de que el terreno experimental se volvió surrealista. Este rancho del noreste de Utah les ofreció la posibilidad de un laboratorio de sucesos insólitos, ninguno de los cuales era fácilmente clasificable. Es fácil entender por qué la ciencia siempre se ha mantenido alejada del estudio de estos temas. ¿Cómo se empieza? ¿Por qué debería estudiarse estos temas, amigos? Sostenemos que una respuesta es que estas anomalías realmente ofrecen una ventana para estudiar modelos potencialmente nuevos de la realidad física, además de ofrecer nuevas direcciones en física y psicología. Y el estudio de anomalías ofrece a los científicos la posibilidad de construir un puente hacia nuevas áreas y disciplinas donde la ciencia puede operar. Ningún fenómeno rompe realmente las leyes de la ciencia, amigos. Un nuevo fenómeno puede crear una perturbación en el status quo, puede abrir puertas para el establecimiento de nuevas teorías, y al hacerlo puede obligar a los científicos que estén dispuestos a aventurarse en territorios inexplorados a abrir caminos verdaderamente nuevos, que nos llevarían a una revolución en la ciencia. Ya es tiempo, amigos, ya que durante unos 400 años ha existido una división entre el mundo físico y el mundo metafísico. Se dice que el primero es competencia de los científicos y lo segundo es dominio de teólogos y místicos. Por eso, mis amigos, les digo siempre que la ciencia y la espiritualidad tienen que ir juntos, tomados de la mano para poder entender y ver más allá de la muy poca realidad que vemos en la actualidad. Aunque la tradición sigue diciendo que nunca los dos se encontrarán. Amigos, ¿este realmente es el futuro que queremos para la humanidad? Claro que no. La ciencia no solo puede seguir ignorando durante un tiempo los fenómenos que literalmente invaden la vida de las personas y que tienen efectos fundamentales en la visión del mundo y de millones de personas en todo el mundo. La brecha entre la experiencia de la vida directa y de muchas personas y la realidad reconocida por la ciencia está llevando a muchos a adoptar una actitud de anticiencia. Y créanme, esto es verdad, amigos. Se ha perdido la confianza en muchos científicos, ya que la mayoría de las personas piensa que llegó la corrupción también a la ciencia. En los últimos 30 años, un segmento cada vez mayor de la sociedad ha comenzado a ver la ciencia y los científicos con mucha desconfianza y sospecha. Los científicos están cada vez más asociados con el desarrollo de tecnologías desenfrenada y la falta de ética o moral. El descubrimiento y el despliegue de la bomba atómica, de los organismos genéticamente modificados y de armamento biológico son responsabilidad de los científicos y de la ciencia. El desarrollo de esas tecnologías, algunas de las cuales el público considera que tienen, ya se salió de control. Se considera un reflejo y la arrogancia en la ciencia. Y al mismo tiempo la ciencia ridiculiza, tribaliza muchas experiencias profundas, pero anómalas. La gente no puede evitar preguntarse por la capacidad de la verdad de la ciencia, si niega por completo la realidad de un gran número de sus propias experiencias. Las encuestas de opinión pública muestran que la ciencia y los científicos
están cada vez más desfasados, o para que me entiendan mejor utilizaremos mis palabras menos académicas. Están retrasados respecto a las circunstancias, corrientes o costumbres en este momento sobre la visión que tiene la gente común del mundo. Aunque los beneficios de realizar ciencia revolucionaria son obvios, con frecuencia se ha argumentado a menudo de manera persuasiva que los acontecimientos en el rancho de Utah o Skinwalker no necesariamente se prestaban a metodologías científicas clásicas basadas en hipótesis. Una metodología más adecuada dada al fenómeno que enfrentamos podría haber sido uno que utilizan las agencias de inteligencia, que a su vez diferente, pero también se basa en principios científicos, amigos. Este enfoque inteligente del problema fue explicado hace unas décadas por el físico Jacques Vallée en su obra clásica Mensajeros del Engaño. Aquellos nuevos investigadores, amigos, jóvenes y honestos, les aconsejo leer esta obra clásica, les ayudará mucho para hacer investigación de campo. En este libro, amigos, Jacques Vallée presentó a un mayor Murphy, que enuncia algunos de los principios y enfoques básicos que el personal del NIST acordó que deberían seguirse más de cerca a las investigaciones del rancho de Utah y de los otros lugares. Vale la pena citarles detalladamente la conversación entre Jacques Vallée y el tal mayor Murphy, y aquí se las voy a narrar. El mayor Murphy luego me hizo una pregunta que, por obvia que parezca, no se me había ocurrido. ¿Qué te hace pensar que los ovnis son un problema científico? A lo que Jacques Vallée respondió, algo así como que un problema solo científico en la forma en que se aborda, pero él no aceptó nada de eso y comenzó a sermonearlo. Primero dijo que la ciencia tenía ciertas reglas, y continuó el mayor Murphy diciendo, por ejemplo, debe suponer que el fenómeno que observa es de origen natural y no artificial, y posiblemente sesgado. Ahora, el fenómeno ovni podría ser controlado por seres extraterrestres. Si lo es, añadió el mayor, entonces su estudio no pertenece a la ciencia, pertenece a la inteligencia, es decir, el contraespionaje, y señaló que es su dominio. Ahora, en el campo del contraespionaje, las reglas son completamente diferentes. Dibujó un diagrama simple en el cuaderno de Jacques Vallée, y este escribió, eres un científico. En ciencia no existe el concepto de precio de la información. Supongamos que le doy el 95% de los datos relativos a un fenómeno. Estás contento porque conoces el 95% del fenómeno, pero no es así en la inteligencia. Si obtengo el 95% de los datos, sé que esta es la parte barata de la información. Todavía necesito el otro 5%, pero tendré que pagar un precio mucho más alto para conseguirlo. Verás, Hitler tenía el 95% de la información sobre el desembarco en Normandía, pero tenía el 95% equivocado. A lo que Jacques Vallée contestó, ¿estás diciendo que los datos OVNI que utilizamos para compilar estadísticas y encontrar patrones con las computadoras son inútiles? ¿Podríamos estar haciendo girar nuestras cintas magnéticas sin estar descubriendo leyes espurias? A lo que el mayor respondió, todo depende de cómo piense el equipo del otro lado. Si saben lo que estás haciendo, habrá tantos cortes entre usted y ellos que no tendrá la más mínima posibilidad de encontrar el camino hacia la verdad, no siguiendo los avistamientos y arrojándolos a una computadora. Ellos seguirán proporcionándote la información que quieres que proceses. ¿Cuál es la única forma de datos sobre el ovni? Son los propios ovni. A lo que Jacques Vallée pensó que algunas cosas empezaban a tener mucho sentido y dijo, si tienes razón, ¿qué puedo hacer? Ya que al parecer la investigación sobre el fenómeno como lo hacemos es inútil, debería de arrojar mi computadora a un río. A lo que el mayor Murphy contestó, no necesariamente, pero deberías probar un enfoque diferente. Escuchen esto muy bien, amigos, por favor, esto que nos dice un mayor militar. Y vean, este le dijo a Jacques Vallée, primero deberías trabajar completamente fuera de los grupos ovni organizados.
Estos por lo general están infiltrados por las mismas agencias oficiales en las que intentan influir, y estos propagan cualquier rumor que alguien quiera que haga circular. Y siguió diciendo el mayor Murphy: en los círculos de inteligencia, gente así es una necesidad histórica. Nosotros los llamamos los idiotas útiles. Cuando has trabajado lo suficiente para el tío Sam, sabes que estás involucrado en muchas cosas extrañas. Los datos que obtienen estos grupos están sesgados en su origen, pero desempeñan un papel útil. En segundo lugar, debes de buscar lo irracional, lo extraño, los elementos que no encajan. ¿Alguna vez has sentido que te estabas acercando a algo que no parecía encajar en ningún patrón racional, pero que te daba una fuerte impresión de que no encajaba? ¿Fue significativo? Jacques Vallée dijo: los acontecimientos que ocurrieron en el rancho de Utah ciertamente nos dieron la impresión que fueron significativos. Entonces, amigos, al parecer el mayor Murphy quizás tenía razón, porque la investigación de los ovnis y las entidades precognitivas e inteligentes que los tripulan van más allá de un simple problema científico que fuera susceptible de análisis estándar, de ciencia basada en hipótesis. Amigos, tienen que entender esto: los científicos del NIT trataban de cazar una presa muy astuta, y el NIT tenía que aceptar constantemente la posibilidad de que cualquier información adquirida en esta cacería fuera solo la información que la inteligencia quería que tuvieran, ya que se comprobó que el fenómeno se volvió mucho más esquivo cuando arribaron los científicos del NITS, y estos se hicieron cargo de la propiedad en aquel mes de agosto de 1996. Tom Sherman, ex dueño del rancho Skinwalker, siempre tuvo razón cuando dijo que el fenómeno tomó medidas extraordinarias para volverse más opaco y oculto inmediatamente después de que arribaron los científicos del NID y asumieron el control del rancho. Amigos, pero no por eso dejaron de suceder eventos de muy alta extrañeza ante ellos. Estos también fueron testigos de cosas extraordinarias, como ver entidades salir de agujeros negros que se abrían como a 30 centímetros del suelo, criaturas ya extintas y grandes, desconocidas o extintas. Estos científicos escribieron en sus notas esto, y dice: nuestro intento de atacar a un sujeto de investigación astuto y deliberadamente evasivo tal vez no tenga precedentes en la investigación científica, pero es la norma de los juegos del gato y el ratón de la investigación, espionaje y contraespionaje. Por ejemplo, cazar al Skinwalker trascendió lo que normalmente hacen los científicos de vida silvestre para cazar o rastrear animales salvajes. Y el objetivo de caza de los científicos del NITS era una inteligencia que les demostró una y otra vez su capacidad para mantenerse un par de pasos por delante de ellos. Eso, amigos, me da escalofríos, porque estoy seguro que existen diferentes tipos de criaturas no humanas, y algunas, créanme, estoy seguro que no les somos de su agrado, nosotros los seres humanos. Según el mayor Murphy, el arte de la recopilación de inteligencia y las tácticas de contraespionaje son mucho más apropiadas cuando se trata de engaño activo. Un segundo ingrediente principal sobre el consejo del mayor Murphy a Jacques Vallée sugería que los científicos del NITS debieron adoptar una postura más proactiva y menos reactiva hacia el fenómeno. Un ejemplo de estrategia proactiva tuvo su génesis en una pepita de información que Tom Sherman adquirió durante sus prolongadas interacciones con el fenómeno. Él encontró que cada vez que hacía cambios de la topografía del rancho, por ejemplo, eliminando una línea de árboles o cavando una nueva acequia, aparecían nuevos objetos voladores no identificados misteriosos. Así que los científicos del NITS intentaron varias veces provocar el fenómeno excavando en algunos lugares de la propiedad. Y en varios casos los científicos pensaron que no había sucedido nada, pero los vecinos del rancho Skinwalker informaron haber visto un objeto volador naranja que se movía a baja altura y que molestó a los animales 48 horas después de que hubieran cavado grandes trincheras en hileras simétricas en el rancho Skinwalker. Pero en ningún caso las cámaras
de vigilancia del rancho Skinwalker registraron en el espacio aéreo encima del rancho este objeto volador naranja que vieron los vecinos, ya que no hubo una corroboración visual del objeto naranja, a pesar de que los vecinos dijeron que este se dirigía hacia la propiedad de los Sherman, o sea, rancho Skinwalker. Extraño, ¿verdad? Otra ocasión, amigos, esto me llamó mucho la atención cuando leí la transcripción, es que supuestamente el equipo de científicos del NITS instalaron cámaras de vigilancia con infrarrojo de última generación para grabar todo, y al parecer en una ocasión se vio como algo las manipuló para que no trabajaran, pero esas mismas cámaras antes de dejar de trabajar debieron de grabar quién las manipuló, pero al revisarlas no se captó a nadie que se acercara a ellas para averiarlas o moverlas. ¿Cómo fue posible eso? No cabe duda, amigos, que nos enfrentamos a criaturas muy interesantes, pero muy inteligentes y muy precognitivas, además de que es probable que dominen energías y materias que nuestros grandes científicos apenas están comenzando a estudiar. Y si le añadimos que es muy probable que puedan manipular el espacio y el tiempo, imagínense, amigos. Ahora entiendo por qué se hizo cargo el Departamento de Inteligencia en aquel agosto del 2008, y luego esto pasó a ser parte de la seguridad nacional. El equipo del NITS decidió llevar este enfoque proactivo un paso más allá, e intentó iniciar un diálogo directo con el fenómeno, o con estas entidades. Se intercambiaron ideas sobre posibles formas de comunicarse con la entidad o cómo animarla a comunicarse con ellos. En un experimento colocaron cajas transparentes de metacrilato que contenían patrones pictóricos y alfabetos en varios puntos alrededor de la propiedad. La premisa, por endeble que parezca, era que la inteligencia desconocida podría intentar comunicarse directamente con ellos, manipulando las letras o imágenes de las cajas. Desafortunadamente eso no pasó, amigos. En retrospectiva, el experimento podría parecer inverosímil y demasiado esperanzador, pero al parecer estaban navegando por aguas inexploradas, buscando cosas que fueran de lo común. Después de todo, se supone que la experimentación es un componente fundamental del método científico. La investigación de los fenómenos en el rancho Skinwalker por el NITS fue un ejemplo ambicioso, aunque poco convencional, de lo que se supone que debe hacer la ciencia. Explorar lo desconocido, hacer preguntas sobre lo inexplicable y luego ir a ver qué pasa. Porque la investigación honesta de preguntas sin respuesta es o debería ser una definición del libro de texto de lo que debe de hacer la ciencia. Pero encontrar respuestas no siempre forma parte de esa definición, incluso cuando se trabaja en ciencia normal. Darle sentido al panorama general fue una tarea difícil, aunque podemos eliminar algunas de las hipótesis como el engaño, la alucinación grupal o la teoría de la tensión tectónica. Siempre hay datos insuficientes para poder seleccionar una posible solución a los hechos entre las posibilidades restantes. Parte de la razón de esto es la increíble variedad de experiencias paranormales que encontramos en el rancho de los Sherman, conocido ahora como Skinwalker. Eso fue uno de los aspectos más inquietantes de la investigación. Es como si algún titiritero cósmico hubiera escrito una larga lista de todos los fenómenos espeluznantes de los tiempos modernos y luego los hubiera desatado todos en un lugar, dando como resultado una mezcla heterogénea sobrenatural que nadie podía creer y menos aún entender. Aunque antes, un pequeño tiempo atrás, habían sucedido eventos similares en otro rancho en Arizona, llamado Brass Shaw, del cual ya hablamos anteriormente. Lo mismo que sucedió en el rancho Brass Shaw, sucedió en el rancho Skinwalker. El Pentágono compró el rancho y se acabó. Después dejan entrar a investigar a un grupo para hacer su show y meter duda en el público. Eso se llama también contrainteligencia, amigos. Ustedes lo ven ahora con los programas que se hacen en televisión sobre el rancho Skinwalker. En la actualidad, antes, cuando estuvo el departamento de inteligencia, amigos, créanme, no podías ni acercarte. En ocasiones te encontrabas con la policía de caminos de Utah
donde das la vuelta hacia la calle que te lleva al portón este del rancho Skinwalker, desde la carretera de Fort Duchesne a Randle. Así que ahora que salen con esos programas, bueno, mejor no quiero hablar porque realmente hasta me da lástima cómo realmente engañan a la gente. Amigos, los acontecimientos paranormales ocurridos en el rancho Skinwalker fueron aleatorios e impredecibles y nunca ocurrieron más de una vez en el mismo lugar o de la misma manera. Lo mismo ha ocurrido en otros lugares como en el rancho, como dije antes, en el rancho Stardust, en el rancho Brashaw o en el rancho en Ventura, California. Si existe un mensaje o una lección de todo esto, ¿cuál podría ser, amigos? Digamos que todos los que participaron en la investigación han pasado muchas noches sin dormir, mientras reflexionaban sobre esta pregunta central sin llegar a una respuesta satisfactoria. Hoy en día los tipos de acontecimientos registrados en estos lugares enigmáticos siguen ocurriendo, tanto aquí en Estados Unidos como en otras partes del mundo. Y estoy hablando de hogares, ranchos, edificios, parques, en muchos lugares realmente, pero todos siguen sin explicación. Y nuestra ciencia actual, esa que nos enseñan en nuestras universidades, sigue mirando para otro lado, como si este tipo de fenómenos no existieran. Y eso, amigos, me enfada mucho. Pero sigo creyendo en el ser humano, con alma, y sus mentes brillantes. Ellos resolverán el enigma y nos llevarán a pasar al siguiente paso de evolución como civilización, porque siempre lo digo, el futuro es nuestro y de nuestros descendientes. Soy tu amigo Antonio Cisneros y también te digo que tengas en mente que lo paranormal o sobrenatural será lo normal, solo que el ser humano actual todavía no lo entiende. Hasta muy pronto. Los quiero.